Ana, muchas personas sienten que algo no encaja en su vida aunque todo parezca estar bien. ¿Reconoces ese punto en tu propia historia? Totalmente. Esa sensación de no encajar o de no entender realmente qué es lo que te está pasando porque sientes un vacío. Sí, la reconozco, esa sensación de no encajar en el mundo y tampoco de no comprender el mundo, ni saber realmente lo que exige de ti la vida. Muy bien. Antes de hablar de consciencia o no dualidad, ¿cómo describirías el sufrimiento humano que suele traer a alguien a este camino? Habitualmente las personas empiezan la búsqueda después de una enfermedad, de problemas serios emocionales, falta de economía, desamor. No sé por qué, pero la mayoría necesita una crisis para empezar una búsqueda y un sentido a sus vidas. No tendría que ser así, pero es lo habitual, que después de una crisis empiece una búsqueda del sentido de lo que eres o quién eres o qué vas a resolver o cambiar en tu vida, que en ese momento no lo ves claro. Realmente yo también empecé así, ¿no? Después de crisis. Desde niña tenía crisis de no encajar en el mundo y de buscar y no encontrar respuestas a esas sensaciones de vacío que tenía en ese momento. Desde muy niña me pasaba eso. Y pasaron muchos años hasta que empecé a indagar más en ese vacío existencial que prácticamente tenemos todos y son pocas las personas que se dan cuenta. Bien, ¿hubo una etapa en tu vida en la que buscabas respuestas fuera, como la mayoría? Por supuesto, en libros, religiones, ese vacío interior lo llenaba con datos y más datos y más datos para poder entender, bueno, pues no sé, el hilo de unión entre las diferentes culturas del mundo, las diferentes religiones. ¿Por qué todo el mundo tiene ese anhelo, ¿no?, de encontrar algo que realmente no sabe qué es, no sabe qué busca, pero busca? Y puede que encuentres una respuesta en alguna religión o no. Entonces he pasado la mayor parte de mi vida, muchísimos años, en esa búsqueda. Bien, ¿qué te hizo darte cuenta de que el problema no estaba en el mundo, sino en la forma de mirarlo? Bien, me di cuenta en el momento que vi cómo cualquier situación de la vida de mía concretamente se alteraba y alteraba ese pequeño ego que es el que se resiste a los cambios. Y me he perdido, Miguel. ¿Me repites la pregunta? ¿Qué te hizo darte cuenta de que el problema no estaba en el mundo, sino en la forma de mirarlo? Eso es. Bien. El ego es el que se resiste a los cambios, el ego es el que se molesta por cualquier circunstancia adversa que te suceda, y observando mis emociones, observando de otra manera esas resistencias o esos dolores que aparentemente sentía por cualquier frase de otra persona o cualquier situación que no encajaba con mis parámetros mentales, empecé a verlo desde otra perspectiva. Empecé a salirme un poco de la mente que juzgaba todo eso y empecé a observarlo como otra identidad, como si mis ojos y alguien que utiliza esos ojos
estuviera observando la situación como si fuese una película y me di cuenta que la película puede cambiar el guión. Si cambias el guión mental, lo que te hace sufrir desaparece. Y eso no es fuera. Realmente todo eso sucede dentro de uno. Controlar las emociones y la observación de las emociones es dentro, no es fuera. Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que se siente perdido, pero no se considera espiritual? Le diría que ser espiritual no es religión. Una persona espiritual es aquella que se busca a sí misma. La palabra espiritual está deformada en el sentido de que lo relacionan con las religiones. Espiritual es la búsqueda y el perfeccionamiento de ti mismo. Simplemente. Cuando hablas de no dualidad, ¿qué es lo primero que no es? Se concreta, por favor. Nada es. Y todo es. En la dualidad, en la no dualidad, no existe más que un ser, por llamarlo de alguna manera. Y en la dualidad existen dos seres, el que observa y lo observado. Entonces, cuando hablamos de no dualidad, el observador ha desaparecido. Solo queda el ser, la presencia infinita. Muy bien. ¿Por qué muchas personas entienden la no dualidad con la mente, pero no la viven? Porque primero hay que deshacerse de todas esas capas, de todos esos conceptos que tenemos desde niños, que hemos ido adquiriendo y nos han hecho adquirir, sociedad, la familia, hasta que no caen todos esos velos, no puedes contemplar en ti la no dualidad. ¿Cuál crees que es la diferencia entre pensar yo soy conciencia y realmente darse cuenta de ello? Cuando desaparece el ego, cuando lo único que se expresa es el yo con mayúscula. Yo soy. Yo soy es la conciencia. Y solo existe la conciencia. ¿Cómo crees que afecta esta comprensión a cosas tan simples como el trabajo, la familia o el cansancio? Todas esas cosas siguen siendo conciencia. Si tú te sitúas en que todo es conciencia y que todo parte de ti y todo es una unidad, puedes estar ejerciendo cualquier trabajo sabiendo que tú no eres el que estás haciendo ese trabajo. La conciencia se expresa y sucede. Entonces, ¿qué crees que cambia cuando uno deja de intentar mejorarse espiritualmente? Llega el vacío. En realidad no hay nada que mejorar, porque todo es perfecto como es. Lo único que hay que hacer es darse cuenta de todo lo que no eres y que solo quede lo que es o lo que eres. Bien, mucha gente se frustra con la meditación. ¿Por qué dices que no es una técnica para lograr nada? Toda búsqueda de algo, reconocimiento,
conseguir algo, siempre son del ego y de la mente. La meditación es llegar a entrar en ese vacío lleno que lo abarca todo, sin expectativas, sin esperar conseguir nada, porque cuanto más te empeñas en conseguir, más cortas, más alargas ese camino hacia la unidad. Simplemente sentarse y aquietarse, nada más. Entonces, ¿qué es meditar cuando no hay tiempo, silencio ideal ni condiciones perfectas? Se puede estar meditando y en estado meditativo en cada momento. En el momento que estás centrado en ti mismo, estás en meditación. Entonces, ¿cómo reconocer la presencia en medio del ruido mental? La presencia es silencio, es vacío, es no conceptos. Si hay ruido y conceptos, es de la mente. La presencia no tiene ruido ni conceptos, es un estado de paz, por definirlo de alguna manera. ¿Qué error común ves en quienes hacen meditación desde el esfuerzo? El error es querer conseguir algo, que ya eres. Es que te prometan que la meditación te va a permitir llegar a ciertos estados. Por ejemplo, el samadhi. El samadhi no deja de ser más que otro estado más de la mente. Es buscar fenomenología a través de la meditación. Y eso es un camino perdido. ¿Qué ocurre entonces cuando uno deja de luchar contra la mente? Que llega la paz, el equilibrio. Se expresa el amor. Bien, a la pregunta ¿quién soy yo?, que puede parecer abstracta, ¿cómo se vive eso en una emoción concreta? ¿Cómo lo describirías? No habría emoción. Si hay emoción, ya está la mente por medio también. Yo soy es lo que tú eres. De lo único que puedes estar seguro es de que eres, de que estás dentro de un cuerpo. Esa sensación de que estás vivo, eso es, eso eres, eso es yo soy. Estás vivo, eres. ¿Qué significa entonces observar una emoción sin intentar cambiarla? Realmente no puedes cambiar una emoción desde el mismo estado en el que la estás observando. Solo puedes cambiar una emoción desde otro punto, de otro estado de conciencia, para que no tengas que juzgarla, simplemente comprenderla. ¿Cómo distinguirías entre la voz del miedo, por ejemplo, y la claridad interior? ¿Cómo alguien podría hacerlo? El miedo es lo contrario a la claridad interior. Si hay miedo, no hay claridad interior. ¿Y cómo distinguiríamos esas dos voces? Porque hay paz, porque hay una sensación de calma y de plenitud. ¿Por qué dices que el yo personal es una construcción útil pero no real? El yo personal o el ego es como un residuo en la mente. Así se podría definir. No existe realmente el ego. Es como un aroma, por decirlo de alguna manera, en la mente. ¿Que se relaja en la vida cuando uno deja de defender su identidad? Todo.
entras en felicidad. ¿Qué cambios suelen aparecer primero cuando alguien empieza a vivir desde más presencia? Paz, compasión, comprensión, amor incondicional. ¿Cómo se vive la no dualidad cuando siguen apareciendo conflictos o emociones intensas? Desapegándote y sabiendo que tú no eres nada de eso. Esas son situaciones de la mente y del cuerpo. ¿Qué diferencia hay entre aceptar todo y resignarse? La resignación no produce alegría ni paz. Es todo lo contrario. El resto es aceptarlo desde el equilibrio y desde el amor. ¿Cómo cambia la relación con el cuerpo cuando se reconoce la consciencia? El cuerpo se ve como un aliado, algo que estás utilizando el tiempo que vas a pasar experimentando en la vida. Eres y sabes que eres lo que está dentro del cuerpo. ¿Qué significa realmente vivir en paz sin aislarse del mundo? Pues definiría eso como un estado de plenitud. Mirar la vida con los ojos de un niño en el que todo es perfecto y hacer las tareas, los trabajos desde esa visión, sabiendo que estás jugando y te diviertes con el juego. No tienes por qué retirarte. Bien, ¿por qué sentiste que los retiros online podían ser una verdadera vía de acompañamiento? Partiendo de que no existe la separatividad, solo está en la mente, cualquier persona que pueda asistir a un retiro está sintiendo esa energía, por llamarlo de alguna manera, esa unión que tenemos todos. Y un retiro puede ser altamente gratificante y transformador. ¿Qué diferencia hay entre escuchar tus palabras y compartir un retiro contigo? No hay mucha diferencia. Si escuchas mis palabras, que están vivas, porque parten de la verdad, habrá personas que sientan lo mismo que en un retiro. ¿Cómo sostienes la cercanía y el silencio en un espacio digital? Estando presente, haciendo presencia, viviendo la presenciación, que no es lo mismo que estar presente. Si uno se ubica en la presenciación, estás unido a todos los seres y lo percibes. ¿Qué tipo de persona suele resonar con tus retiros, aunque no sepa explicarlo? Los buscadores que ya han entrado en anhelo, anhelo de encontrarse, por fin. Y finalmente, para alguien que siente un sí interno, pero también miedo, ¿qué le dirías?
El miedo es una emoción primaria para proteger el cuerpo. Pero no somos el cuerpo. Cuando eso lo tienes totalmente integrado, el miedo desaparece. Y diría que adelante, que la luz lo guía, su ser lo guía. ¿Podrías decirnos algo más para que los cuerpos se relajen, la mente de las personas comprendan lo suficiente y sus corazones se abran sin esfuerzo? Sí. Solo existe el amor. Eso es lo que somos. El amor es esa presencia constante que mantiene la vida. Y ahí es donde apoyar, hay que apoyarse. El amor es el pegamento de la existencia. Muchas, muchas gracias. A ti, Yogi Miguel.